Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. De acuerdo a la hora en que están escuchando esta conferencia, bienvenidos al Show de la Conciencia. Esta conferencia de la sombra puede ser una de mis conferencias, así como que la más icónica. Desde hace tiempo yo he estado dando estas conferencias públicas. Tengo una conferencia por YouTube de la sombra, pero la conferencia no se escucha bien. Entonces decidí mejorar la conferencia, la misma conferencia pero remasterizada. Este tema de la sombra se suele enconar, suele producir así como que mucha rasquiña. En conferencias públicas he visto gente molesta que se ha levantado. Bien, vamos a comenzar la conferencia hablando de lo que es la polaridad. La polaridad significa que hay dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Todo en la vida, todo tiende a tener la polaridad o tiende a ser dual. Por ejemplo, el bien y el mal, lo bonito, lo feo, lo blanco, lo negro, hombre, mujer. Incluso la respiración, está la inspiración y está también la expiración. Es decir, que no puede existir inspiración sin haber expiración y viceversa. Luego, la polaridad se presenta en la mayoría de los aspectos cotidianos de la vida. Es decir, que son dos polos. Normalmente, en la electricidad también se puede ver el polo positivo y el polo negativo. Pero si faltan alguno de estos dos polos, la electricidad no puede fluir normalmente como debería, porque los dos polos completan lo que es la acción eléctrica. Vamos a hablar un poquito acerca del cerebro. El cerebro contiene dos hemisferios cerebrales, el lado izquierdo y el lado derecho. Nosotros sabemos por experiencia, o porque nos lo han dicho, que el lado izquierdo tiene que ver más que todo con actividades académicas, con aquella parte intelectual, como los números, símbolos, la lógica, la expresión, o sea, el lenguaje, la lectura, escritura, racionamiento, aprendizaje, mientras que la parte derecha tiene que ver más con esa parte artística que contiene la imaginación, creatividad, emociones, sentimiento, intuición, música y espacio. Entonces, para nosotros tener una experiencia humana completa, nosotros necesitamos las dos mitades del cerebro, tanto la parte izquierda como la parte derecha. Si nosotros careciéramos de una de la mitad, nosotros simplemente no seríamos completos. Nos faltaría una parte de la experiencia humana, cualquiera que sea de las dos, muy importante para nosotros tener completitud en lo que nosotros hemos venido a aprender y en lo que nosotros vinimos también a hacer. Fíjense lo siguiente, el ser humano intenta conservar un polo y reprimir el otro. Todo tiene dos polos. Nosotros como seres humanos pensamos que si no existiera el otro polo, aquel que es contrario a mi tradición, que es contrario a mi forma de ser, que es contrario a mis costumbres, el ser humano intenta conservar un polo y reprimir el otro. Es decir, yo voy a proteger el polo que yo creo que tiene la razón y el otro polo, el polo diferente, entonces yo voy a tratar de reprimirlo, de expulsarlo. Ese caso lo podemos ver claramente, por ejemplo, en la cuestión política. Esa batalla permanente de rojos contra azules, esa batalla permanente de capitalismo y comunismo. Estos dos siempre se van a repeler. Los partidarios del capitalismo piensan que un mundo sin comunismo pudiera estar mucho mejor, porque el comunismo es muerte, es atraso, es cualquier cantidad de epítetos que pudieran ponerle los capitalistas. Igualmente los comunistas van a atacar a los capitalistas diciendo que son destructores de la naturaleza, que se consumen todos los recursos humanos, que no tienen compasión con el prójimo, bueno, toda una cantidad de cosas. Sin embargo, cuando uno se abstrae
de estos dos polos, uno empieza a observar que lo que uno se queja del otro es lo mismito que el otro se queja del uno. Si a ver vamos, son prácticamente lo mismo. Cuando uno de estos elementos entra en el poder, entonces se le olvidan todas las consignas, todo por lo que ha luchado, y tenemos que ver que no hay ninguno mejor que el otro, ninguno superior ni el otro superior. Mucho menos que nosotros podríamos vivir mejor sin el comunismo o pudiéramos vivir mejor sin el capitalismo. Tenemos que entender, según la ley de Hermes, la quinta ley de Hermes, que es la ley de las polaridades, que la eliminación de los polos es imposible, no es posible eliminar el polo contrario para que la cosa quede mejor a como yo creo que tenga que ser. Tenemos que entender que los dos polos siempre van a tener la tendencia a existir. Es imposible quedarnos con un solo polo. También tenemos el problema del bien y el mal. También tenemos la tendencia a quedarnos solamente con el bien y desechar el mal, cuando lo mismo son dos polos y es imposible que el un polo pueda existir sin el otro. No podemos rechazar, por ejemplo, el mal y quedarnos solamente con el bien. Tenemos que adaptarnos, tenemos que empezar a pensar que los dos polos son necesarios para tener una vida equilibrada. Fíjense bien, uno tiene la tendencia a pensar que solamente los valores positivos, por ejemplo, la virtud, el honor, la disciplina, la temperancia, todos esos valores, claro que son buenos, pero pudiéramos llegar a pensar que nosotros pudiéramos vivir solamente con la parte buena y desechar todo lo malo. Lo que son los robos, las tragedias, enfermedades, pandemias, volcanes, todas esas cosas. Sin embargo, tenemos que entender que tanto el polo que nosotros llamamos positivo o el polo negativo, tanto lo bueno como lo malo, existen. Si yo, por ejemplo, quiero vivir solamente con la parte positiva de la vida, intento rechazar todo lo malo que me pasa, entonces yo voy a vivir una vida muy infeliz. ¿Por qué? Porque las cosas negativas también suceden, las cosas negativas también pasan, las cosas negativas también acaecen. Dice la Biblia que no se cae un solo pelo de la cabeza si no es por la voluntad de Dios. Y también por la voluntad de Dios también existen todas aquellas cosas que nosotros llamamos mal, ¿sí? Es voluntad de Dios, y ¿quién soy yo para decir que esas cosas no deberían permitirse, que esas cosas no deberían existir? En resumen y en definitiva, yo puedo decir que la integración en el espacio de conciencia de uno, la integración, el reconocimiento de ambos polos nos puede llevar a una vida muchísimo más llevadera. ¿Por qué razón? Simplemente porque los dos polos existen. Fíjense bien, cuando nosotros tratamos de alimentar a uno solo de los dos polos, el otro va a crecer en la misma proporción. Tenemos que tener en cuenta eso. Vamos a suponer, yo tengo una opinión, mi propia opinión política, puede ser de capitalismo o comunismo, porque aquí no es que estamos proponiendo uno en contra del otro, sino que ya sabemos que son dos polos que pueden ser contrarios, pero forman que la unión de los dos forman la gran unidad, es decir, la no dualidad. Mientras yo más defiendo mi opinión, mientras más comunista soy, mientras más rojo, mientras más defiendo el comunismo, entonces, fíjense, va creciendo ese polo, pero el otro polo también va a ir creciendo, porque en la medida que yo refuerzo el conocimiento, refuerzo mi creencia roja, en esa medida también, mientras más refuerce yo esta, más enemigos voy a tener. La gente contraria a lo que yo pienso va a buscar la forma y va a buscar la manera de atacarme
y de hacerme entender que lo que yo estoy defendiendo no es lo cierto, sino lo que ellos están defendiendo. De modo pues que cuando uno tenga una opinión y cuando uno empieza a defender esa opinión, está protegiendo a uno de los polos, está defendiendo a uno de los polos y sin querer el otro polo va a ir creciendo, el polo contrario. Entonces vamos a tener más enemigos, nos van a mandar videos que expliquen que lo que nosotros estamos diciendo no es cierto, van a buscar la manera de mandarnos mensajes, van a buscar la manera de satanizarnos. Vamos a ver otro ejemplo del crecimiento de los polos, que cuando uno crece, el otro también crece en la misma proporción. Por ejemplo, un líder político, cualquiera que sea, en la medida que ese líder político empieza a crecer con seguidores, empieza a ser amado y a ser seguido, pues entonces en esa misma proporción va a tener también mucha cantidad de gente, enemigos y detractores y de gente que lo quieran destruir. Entonces, en la medida que la popularidad va avanzando, también la parte de los enemigos también va avanzando. Esto sucede también, por ejemplo, con los youtubers. Aquellos youtubers que tienen muchísimos seguidores, pues también tiene una cantidad de personas que lo adversan y que lo atacan. Vamos a ver otro ejemplo de que cuando crece un polo, el otro también crece en la misma proporción. En la medida que avanza la ciencia de la salud, en la medida que hay más y mejores aparatos que pueden detectar enfermedades, muchísimos y mejores fármacos, medicamentos, en esa misma medida también empiezan a aparecer nuevas enfermedades, empiezan a aparecer epidemias, ciertos factores que empiezan a crecer a la par que empiezan a aparecer con los avances médicos. Esto lo aclara un poco el segundo verso del Tao Te Ching. Se lee: el que dice hermoso está creando feo. El que dice bien está creando mal. Resistir determina no resistir. Confuso determina simple. Alto determina bajo. Ruidoso determina silencioso. Determinado determina indeterminado. Ahora determina otrora. Más abajo dice: así pues, el sabio actúa sin acción, dice sin hablar, lleva en sí todas las cosas en busca de la unidad. Fíjense bien, en esta parte sí quisiera detenerme porque es importante esta parte aquí del Tao Te Ching que dice: así pues el sabio actúa sin acción, dice sin hablar. Y esta es la parte que quiero subrayar. Lleva en sí todas las cosas en busca de la unidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos dar a entender? La necesidad de tomar en cuenta los dos polos de la totalidad como una unidad. Cuando uno sabe que es imposible solamente dejar un solo polo en contra del otro, entonces uno deja de luchar simplemente contra el polo contrario. Continúo con el verso del Tao Te Ching. Él produce pero no posee, él el sabio. Perfecciona la vida pero no reclama reconocimiento, y porque nada reclama nunca sufre. Fíjense bien, vamos a ver cómo actuamos nosotros con las polaridades. Por ejemplo, yo puedo autodefinirme como yo soy activo y trabajador. Pero el solo hecho de yo elegir esa polaridad, soy activo y trabajador, ya estoy desechando, ya estoy en contra de la otra polaridad de que soy pasivo y perezoso. Si yo me creo así como que muy activo y trabajador, un individuo normal no puede mantener un tren de trabajo de esa forma todo el tiempo. Necesita momentos de descanso. Sin embargo, para una persona que tenga el chip clavado en la cabeza de que soy activo y trabajador, los momentos de descanso, los momentos de ocio, pudieran parecer una pérdida total de tiempo, pudiera parecer que está dejando de producir. Ese rechazo
se va a conformar lo que nosotros podemos llamar la sombra psicológica. Quiero hablar un poquito acerca del mito del avestruz. Se dice, cosa que no es cierto, que el avestruz esconde la cabeza cuando se le presenta algún problema. Y no es cierto, porque estas aves esos bichos pueden llegar a medir hasta 2 metros. Y nada de cobardes son, porque ellos se enfrentan al peligro. Sin embargo, nosotros podríamos utilizar este mito para entender lo siguiente: no por intentar esconder, no por rechazar, no por no tomar en cuenta la otra polaridad, no quiere decir que la polaridad que estamos rechazando o que no estamos tomando en cuenta no existe o pudiera dejar de existir. Esto le sucede, por ejemplo, mucho a los religiosos, a los supermoralistas, que piensan que tomar solamente la parte buena, positiva de la vida y desechar y no tomar en cuenta en absoluto la parte negativa. Pero resulta ser de que las dos partes, tanto la positiva y la negativa, existen. No por no tomar en cuenta la parte negativa va a dejar de existir. Es más, la parte que no se toma en cuenta es la parte que se va para la sombra y se hace muchísimo más poderoso. Entonces, fíjense bien, todo lo que el ser humano rechaza se va para la sombra, que es la suma de todo lo que él no quiere. Todo lo que yo no quiero, todo lo que no me gusta, todo lo que yo rechazo, eso se va para la sombra. Es decir, todo aquello que me coloca la vida, pero yo no lo quiero vivir porque no me gusta, porque es antipático, inmediatamente todo eso se va para el vertedero emocional llamado la sombra. ¿Qué pasa cuando todos estos rechazos se van para la sombra? Fíjense bien lo que sucede. Cualquier cosa que yo rechace, que no quiera vivir, se va para la sombra. En la sombra se va haciendo muchísimo más y más y más poderoso, porque mientras yo más lo reprimo, más inconsciente se hace y más poderoso se vuelve. Se vuelve muy poderoso porque es una fuerza inconsciente. Esta fuerza inconsciente se va creando y se hace tan fuerte y se convierte en lo que nosotros llamamos el complejo, o lo que Carl Gustav Jung llama los complejos autónomos. Estos complejos autónomos tienen tanto poder que en cualquier momento pueden agarrar el control del organismo, tan sencillo como eso. Puede ser una persona que sea rabiosa, ¿sí? Que tenga ese complejo autónomo demasiado grande y tenga tanta rabia, tanta expresión de ira que simplemente no la pueda controlar. Y entonces, después de hacer una escena de ira, de darle un golpe a alguien o reventar algún objeto o alguna cosa de esa, entonces viene el arrepentimiento y dice: ¿por qué? Simplemente porque el complejo autónomo se ha vuelto pero tan fuerte estando en la sombra, que simplemente toma el control del cuerpo. Vamos a ver un momento una cosa que se llama el fenómeno de proyección. Este fenómeno de proyección tiene que ver con algo que se llama el espejo, la ley del espejo, que la ley del espejo no vamos a explicar aquí porque no entra dentro de los parámetros que hemos escogido para esta conferencia. Fíjense bien, en este esquema está el yo. Ese yo está representado en el esquema por una parte moradita. Y ahí entonces ese punto rojo o ese círculo rojo que está dentro de la parte morada significa mi parte negada. La parte que yo niego en mí mismo la voy a ver en el otro súper aumentada. Todo lo que yo niego de mí lo voy a ver en el otro. Por eso es la famosa ley del espejo. ¿Qué es lo que pasa? Se hace una distorsión de la realidad. Yo agrando mi parte negada en el otro. Entonces, todo lo que yo no acepto de mí, lo voy a ver en el otro. Fíjense bien, para un ser humano, el exterior y la sombra son lo mismo. Es decir, todo lo que uno ve es una proyección de la propia sombra. Absolutamente todo. Por ejemplo, si yo veo imperfección, si veo envidia, si veo ladronismo, si veo cualquier cosa que yo vea en el exterior, es simplemente porque es un reflejo, porque es una proyección de mi propia sombra.
Fíjense bien, por ejemplo, si yo en el exterior veo mucha envidia, pero si yo trabajo la sombra dentro de mí, simplemente va a haber una mejora de la percepción. Simplemente yo voy a dejar de sentir envidia. Esto sucede muchas veces y las personas que escuchan estas conferencias me lo han referido muchas veces, que hay cosas que rechazaban muchísimo antes y simplemente ahora ya no las rechazan. Es porque de alguna u otra forma lo han trabajado consciente o inconscientemente en su propia sombra y la sombra deja de reflejar en el exterior de lo que ella está compuesta. Fíjense bien esta frase: el repudio de cualquier principio es la forma más segura que el individuo llegue a vivir ese principio. Yo mismo he sido objeto de esta particularidad. Hay principios en los cuales yo repudié vivir y más rápido los tuve que vivir. Esto es por una ley que se llama la ley de correspondencia. Esto nos pudiera enseñar a que nosotros no deberíamos repudiar, no deberíamos rechazar ningún aspecto que la vida nos coloque para vivir. Lo que tenemos que hacer es vivir el elemento, que es lo que nos proponemos explicar en esta conferencia, y tratar de trascender. Fíjense bien, a un ser humano solo puede molestarle los principios del exterior que él no ha asumido. La sombra la podemos evidenciar de dos formas. Aquello que yo rechazo muy fuertemente de sobremanera, ¿sí? Todo lo que yo rechace es porque está reflejado en mí, en mi propia sombra. Entonces, todo lo que yo rechace sobremanera o todo lo que yo admire en demasía, eso tiene que ver con los factores de la sombra. Puede ser un chistecito, puede ser una broma inocente que le puedan hacer a uno, pero si le conecta la sombra, aquello le molesta a uno en sobremanera. Y otras personas podrán preguntarle, bueno, ¿y este por qué se pone bravo por eso? La sencilla razón es que le ha tocado un elemento de la sombra que él no ha asumido, que él no ha trascendido y simplemente ha tenido esa reacción. A veces las reacciones de la sombra son verdaderamente monstruosas. Una sombra enardecida puede despedazar, por ejemplo, un carro, caerle a golpes a una persona, puede crear venganzas, puede cometer una gran cantidad de actos. Vamos aquí a explicar este diagrama un poco, recordando un poco mis tiempos matemáticos, pero nos va a servir para comprender un poquito lo que es la sombra. Aquí tenemos lo que se llama un diagrama de Venn. Los que han estudiado matemática, les puede parecer esto bastante fácil. Sin embargo, yo voy a intentar explicar un poquito lo que es este diagrama de Venn. Ahí podemos observar una U. Esa U va a significar el universo. Ahí tenemos el conjunto A representado por una esfera amarilla y tenemos el conjunto complementario de A, que es el A con una apóstrofe, está representado con la parte verde. Entonces fíjense bien, el universo está representado por el conjunto A más el conjunto complementario de A. Quiere decir de que el universo está representado con la parte amarilla más la parte verde. Vamos a suponer que yo sea el conjunto A que representa la parte amarilla. Y vamos a suponer que el complementario de A o la parte verde sea todo lo que yo rechazo de la vida o de mí mismo. Fíjense bien, uno cree, como dicen en Osorio, uno cree que si esa parte verde que yo rechazo no existiera, entonces el mundo sería más santo y bueno. ¿Qué es lo que yo pudiera rechazar? Bueno, enfermedades, pudiera rechazar mis propios complejos, las penas, la vergüenza, los robos, asesinatos,
violaciones, toda esa cantidad de cosas que está en la parte verde, yo pudiera pensar que mi mundo sería santo y bueno si esa parte no existiera. Pero el problema es que todas esas cosas existen. El problema no es que existan, el problema es que yo las rechace. Entonces, fíjense bien, para que mi mundo sea completo, yo no puedo rechazar aquellas cosas que no me gustan. Porque si yo rechazo, se va para la sombra. Es decir, todo lo que yo rechace se va para la sombra. Entonces, realmente, para que mi mundo sea santo y bueno, entonces tiene que estar compuesto de la parte mía más la parte que yo rechazo. Yo y mi subconsciente, todo en una unidad, va a formar parte de mi universo. Cuando yo no rechazo ninguna de las dos partes, entonces mi mundo será santo y bueno. Aquí tenemos otro ejemplo de diagrama de Venn. Tenemos también igual a U, tenemos el conjunto A y tenemos el complementario de A. En este caso es con una C. Entonces, el universo de este conjunto está compuesto por el conjunto A, que es blanco, y el complementario de A, que es amarillo. Es decir, lo blanco y lo amarillo constituyen el universo. Fíjense bien, si yo soy A, blanco, y el complementario de A, que es todo lo amarillo, entonces, si a mí me gusta blanco, pero voy a rechazar todo lo amarillo, ¿qué va a suceder? Fíjense, todo aquello que yo rechazo, acuérdense que en este diagrama lo blanco más lo amarillo va a constituir lo que es mi universo o lo que es el universo de este conjunto. Pero si yo rechazo todo lo amarillo, ese amarillo necesita ser llenado, ¿sí? Y va a ser llenado por una cosa que se llama la sombra, porque en este conjunto tanto lo blanco como lo amarillo es parte del universo. Si yo rechazo toda esa parte amarilla, esa parte no va a quedar vacía. Esa parte debe ser llenada para mantener el equilibrio del universo o de mi universo. Entonces esa parte amarilla que yo rechazo va a ser llenada o va a ser rellenada con dolor, con sufrimiento, con complejos, con inconsciencia. Por eso es que nosotros no tenemos que rechazar absolutamente nada, porque si no, todo lo que yo rechazo va a ser parte de la sombra. Entonces fíjense bien, esta es la parte que posiblemente muchas de las personas pudieran tener alguna aversión. Estamos tan acostumbrados a vivir el bien y rechazar el mal, que pudiera parecer algo diabólico intentar integrar lo que es el bien y el mal sin rechazar ninguno de los dos polos. Si yo, por ejemplo, pongo como virtud el celibato y voy a colocar el otro polo, que es la sexualidad, como un polo negativo, entonces yo voy a intentar que ese polo negativo tratar de esconderlo, porque es algo que es malo, es algo que es inadecuado. Si yo no tomo en cuenta ese polo negativo, eso se va para la sombra. ¿Qué es lo que sucede en la sombra? En la sombra está, si yo niego esa parte de la sexualidad, entonces pasa lo que está pasando a nivel mundial, que la sombra se va haciendo más poderosa y lleva al individuo a tener una sexualidad exagerada. Ahí es donde vienen las violaciones, ahí es donde viene la pederastía, ahí es donde viene la pedofilia, y ahí es donde viene una cantidad de aberraciones sexuales por estar reprimiendo y por estar satanizando una cosa que es tan normal como la sexualidad. Fíjense bien, el afán por no pecar y de huir del mal produjo una gran sombra e hizo del cristianismo una de las religiones más intolerantes. Luego aquí tenemos lo que es la Santa Inquisición. La Inquisición fue un movimiento de la Iglesia intentando acabar con el otro polo,
que tenía que ver con todas aquellas personas que no estaban conforme con los mandamientos de la iglesia. Entonces se formó una terrible cacería de brujas, donde hubo torturas, donde hubo quema de personas, donde hubo persecución, hubo asesinatos, las cosas más terribles que el ser humano haya podido hacer y haya podido inventar, y todo esto en nombre de una religión, y todo esto en nombre de Cristo y en nombre de la santidad. Dominique, nique, pobremente por ahí va él cantando amor, y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Bien amigos, vamos a dejar por hoy esta parte acerca de la sombra. Les recomiendo prontamente la conferencia Enfrentándome con la sombra, que ahí es donde vamos a ver así como que la parte práctica de toda esta conferencia. Vamos a aprender cómo es ese proceso maravilloso de la iluminación de la sombra. No se vayan a perder esa conferencia que es así como que la segunda parte de esta conferencia, enfrentándome a la sombra, enfrentándome a mi sombra. Muchísimas gracias por su atención, los quiero con toda la fuerza de los mares y con el ímpetu del viento, y será hasta la próxima. Muchas gracias. De Dios, de la palabra de Dios. Sin carruajes ni caballos todo el mundo recorrió, y con su santa pobreza caminando siempre va. Dominique, nique, pobremente por ahí.